Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos este mediodía en México, tarde en España. Estamos hoy con Ana Paula León, que nos hace el favor de acompañarnos. Ella es experta en advocacy. Yo la conocí justo hace un año, estábamos platicando en un evento de supervivientes de cáncer, que de hecho hoy es el día de que se celebra, o este es el mes del superviviente. Y me pareció súper interesante lo que decía y su charla, porque hablaba de un montón de conceptos que yo hasta ese momento no había explorado ni sabía que se podían aplicar a la enfermedad renal, que tiene que ver con cómo defender nuestros derechos. Me parecía que yo tenía mucho que aprender del movimiento que hay en una enfermedad como es el cáncer, porque ellos han validado mucho su voz y han logrado cosas que, bueno, a mí me gustaría que también que eso sucediera en el entorno renal, ¿no? En cuanto a medicamentos y tratamientos de calidad. Bienvenida, Ana Paula, gracias por acompañarnos esta mañana. Quisiera pues que nos empezar preguntándote qué es el advocacy. Mira, la verdad, bueno, antes que nada te agradezco, Marisol, por todos estos vínculos que haces. Yo siempre te he admirado y te lo digo, que inspiras a muchas personas, entre ellas yo, a seguir con esta misión que tenemos de apoyar, acompañar, regresar a la sociedad tantas bendiciones que hemos tenido nosotros en esta área de la salud. Y muchísimas gracias por la invitación de Conexión NEF con Facebook Alive. Y bueno, te cuento un poquito qué es el advocacy. El advocacy es un término que apenas está empezando a tomar cada vez más fuerza. De hecho, incluso tiene muchas connotaciones y muchos significados, pero engloba sobre todo términos de abogar, acompañar, exigir, apoyar a los pacientes a navegar a través del sistema de salud, a través de los sistemas sanitarios y acompañarlos y apoyarlos para que puedan exigir sus derechos y puedan accesar a servicios sanitarios de calidad, y también a tecnologías sanitarias y accesos a todos los servicios de salud que el gobierno en cada país debe de preservar en todos los ciudadanos y todos los habitantes de un país o de una región. Entonces es como ese abogado que acompaña con la bandera de exigir estos derechos, obviamente exigirlos con responsabilidad también, ¿no? Conocerlos es muy importante. Entonces, Esa es una palabra que se utiliza mucho en el mundo del paciente con cáncer y en todo este entorno, que es navegar, y que es una palabra que a mí me gusta mucho y que en otros entornos no es reconocida ni existe el concepto como tal. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco en qué consiste este equipo que ayuda a navegar y qué es navegar como paciente? pues sí, mira, ve, afortunadamente en México ya hay muchas áreas de navegación en muchos hospitales, entre ellos el Instituto Nacional de Cancerología, que ofrece esta área de personas que se capacitan para apoyar a los pacientes a navegar, literal navegar, porque el sistema de salud, sobre todo en países latinoamericanos, es muy complejo. Y entrar al sistema de salud con todo el estrés que ya conlleva la propia enfermedad, que ya conlleva mucho estrés familiar, económico, emocional, físico, y ponerte en contacto con este monstruo que es el sistema sanitario, que es tan ambiguo y tan complejo. Las navegadoras son, o navegadores son, las personas capacitadas para poder dirigirte y ayudarte a transitar por todas las etapas del sistema sanitario, llámense desde atención con el doctor, atención para que te hagan los estudios diagnósticos, los procedimientos también, que requieren muchas veces los tratamientos, y también navegar con toda esta parte de servicios de calidad, que puedas tener el mejor acceso a los servicios de salud que te ofrece el gobierno y llevarte por cada etapa de una forma eficiente. O sea, se trata de que tú no te sientas solo, sobre todo esta parte de soledad. Marisol, yo te cuento que puede ser que uno
no perciba que es tan importante, pero la mayoría de las personas que se acercan a mí para pedir apoyo, todos me comparten esa sensación de sentirse solos en el sistema sanitario, que están como aislados, que muchas veces la familia tampoco entiende y entonces tampoco los puede acompañar de una forma eficiente y entonces está este sentimiento de sentirse solos y abandonados. Entonces las navegadoras rompen con esa parte también. Sí, el equipo de navegación, por ejemplo, el que existe en cancerología específicamente, tiene trabajadoras sociales, tiene psicólogos, tiene médicos. Este equipo per se no existe para el paciente renal. O sea, lo tienes que ir creando. Y sin embargo, esta soledad sí es una constante, yo creo que en cualquier padecimiento que tengas, porque aunque tu familia esté ahí, va a haber áreas donde vas a entrar solo, ¿no? A lo Sí. mejor quienes cumplen este papel muchas veces son las enfermeras durante los tratamientos sustitutivos, ¿no? Las que te van acompañando. Y tú como paciente que llegas solo, lo primero yo creo que pasa, y a ver si tú me lo confirmas o me dices cómo funciona eso, es que tienes que confiar en lo que te está diciendo tu propia voz, ¿no? O sea, Totalmente. cómo como paciente empiezas a construir esta fortaleza interna para que puedas en determinado momento no cuestionar a tu médico, pero sí confiar en lo que tu intuición y lo que te está diciendo tu cuerpo. Totalmente. Esto que traes a la mesa es bien importante y qué bueno que lo mencionas. Eh, Todo esto del advocacy y abogacía del paciente y acompañamiento es precioso, es algo maravilloso, pero lo más importante y el ingrediente más importante es que nosotros seamos pacientes activos. Tú no puedes ser un advocate, ni siquiera de tu propia salud, si no eres un paciente activo. ¿Qué quiere decir paciente activo? Es el término que se utiliza para describir a aquellos pacientes que se involucran con su salud, que justamente es lo que tú dices. Nosotros no podemos entender nuestra enfermedad si no nos involucramos en ella y no nos volvemos protagonistas de nuestra propia enfermedad y podamos entender qué significa esta experiencia de enfermar. Nos ponemos en contacto con los médicos expertos, nos informemos de qué se trata, nos pongamos a estudiar sobre la misma y justamente porque nosotros entramos en contacto, como decías tú, con médicos y de repente no sabemos ni qué nos están comentando, ni qué nos están diciendo, no podemos aportar con nuestro socio, que el socio en esto es nuestro médico, el que nos va a facilitar. Y muchas veces los médicos no están tan capacitados en herramientas de comunicación. Entonces a veces ellos no se expresan bien, no nos explican bien y tampoco nosotros sabemos de nuestra enfermedad. Entonces imagínate el problema de comunicación que hay. O sea, que obviamente causa más miedo, más temor, porque no entendemos bien qué es lo que nos está sucediendo. Me Entonces, gusta mucho perdón, ¿qué decías? Te interrumpí. esta parte es bien importante, esta parte que tú decías de cuando te paras frente al médico. Y entonces tampoco sabes qué tienes y todo lo pones en manos del doctor. Me gustaba mucho este término que utilizabas de socios, ¿no? De ver al doctor y al equipo renal como una sociedad, porque esto te da la sensación de iguales, ¿no? O sea, el doctor tiene todo el expertise, pues de los años de estudio y demás, pero tú tienes todo el expertise de lo que le está pasando a tu propio cuerpo. Y Claro. a medida que estés conectado con eso, vas a poder aportar y tener una sociedad exitosa. ¿Cuáles serían las herramientas con las que cuenta un paciente para poder, o qué herramientas tiene que desarrollar para poder abogar por su salud? Pues sí, lo más importante es esta parte de ser un paciente activo. Primero, activarse, ser un activista de su propia salud. O sea, si tú no eres un activista de tu propia salud, no vas a poder ser un advocate, no vas a poder acompañar evidentemente a alguien más en el proceso porque ni siquiera puedes acompañarte a ti mismo. Entonces, necesitas tú estar al 100 y activarte al 100 y saber perfectamente qué te está sucediendo y conocer, como tú dices, tu cuerpo, porque no hay enfermedad, no hay enfermedades, son enfermos y entonces cada cuerpo reacciona de manera diferente y quizás para ti en una enfermedad renal es algo quizás más común y para otra persona es algo totalmente nuevo y entonces
nunca había presentado ese síntoma y le tiene que comentar al doctor que tuvo quizás algún evento adverso con algún medicamento, se tienen que involucrar realmente en lo que les está sucediendo, porque si lo dejamos todo en manos del doctor y en manos del sistema sanitario, pues va a ser como nada más recibir un 50% y nos quedaríamos sin el otro 50%. Entonces, realmente esa sociedad estaría como incompleta totalmente. Están con nosotros conectados, que les mando un saludo. Pues tanto pacientes como red de apoyo que han jugado muy bien este papel. Está Javier Artigas, ¿no? Diciendo algo que me parece valiosísimo, que es involucrarse con la enfermedad es un formato de vínculo muy pequeño. Uno debe comprometerse y para eso necesitamos educación de calidad y de imprescindible calidez. Totalmente de acuerdo. Ese es el vínculo. Sí, construir vínculos, porque yo creo que los vínculos, como las conexiones, nos salvan, ¿no? Y está Mónica, que Mónica me encanta y nos dice, exacto, comunicación. Mónica se convirtió una activista para conseguir los medicamentos de su hija y se unió con los papás de los niños con cáncer, ¿no? Entonces, también buscar esas alianzas, pero yo creo que para buscar esas alianzas tienes que empezar por un primer paso y es hacer oír tu voz. ¿Cómo aprendes a escuchar tu propia voz? ¿Cómo le haces en este medio donde estás en un entorno enloquecido, donde todo el mundo te dice qué tienes que hacer, cómo hacerlo? ¿Cómo empiezas a construir este vínculo contigo mismo para escuchar lo que tu yo interno tiene que decirte? Pues mira, es una tarea muy enriquecedora el empezar a que la gente escuche tu voz y empieces a alzar tu voz, pero alzar tu voz es como algo muy representativo porque realmente es que tú tomes fuerza y te pongas en contacto con esa esencia interior que todos tenemos y estamos armados para enfrentar cualquier tipo de reto y adversidad. Y esa es oportunidad que nosotros tenemos de crecimiento, donde vamos a poner en práctica muchas de las cosas que nosotros no sabíamos, virtudes, personalidades, cualidades que nosotros no teníamos y que ahora vamos a verlas. Y lo más importante para alzar tu voz primero es el conocimiento y un conocimiento veraz. Tú no puedes alzar tu voz si no tienes conocimiento de causa y no sabes cómo funciona el sistema sanitario en tu país, cuáles son tus derechos de pacientes. Nosotros sobre todo en los países latinoamericanos, pues no mucha gente conoce los derechos a los cuales tenemos nosotros acceso y entonces hay un hoyo negro porque las personas piensan que pues uno no tiene derechos y obviamente tampoco tiene responsabilidades como pacientes y entonces no sabemos los derechos y estamos a ciegas caminando en una zona de minas porque de repente suceden muchas cosas en los sistemas de salud y nosotros sin conocer los derechos, pues tampoco los ponemos en práctica y tampoco los exigimos. Yo te pongo algunos ejemplos. En algunas pláticas que he tenido el gusto de compartir y en algunos foros, son pocas las personas que saben de sus derechos y eso que son las personas que están en los foros y que van y atienden, imagínate las personas que ni siquiera tienen contacto con la información. Y en México existen, o sea, hablando específicamente de México, aunque otros países comparten casi los mismos derechos, la verdad, Ecuador comparte los mismos derechos, Chile, Argentina, los derechos son los mismos, nada más que quizás dichos en diferentes palabras. Y bueno, algunos de los derechos a los cuales nosotros tenemos acceso uno de ellos es acceso a que tengas confidencialidad de tu información. Entonces, eso de ver los expedientes volando en la mesa del doctor, bueno, uno tiene derecho a decir, ¿sabes qué? Yo quiero totalmente confidencialidad, que se guarde mi información en un lugar seguro y que nosotros podamos saber que esa información está resguardada. También que te den información de qué es lo que te está pasando. Muchas veces, y lo pongo aquí en la mesa porque es real, que yo cuando acompaño también como navegadora a varios pacientes, yo les digo, tú tienes acceso a una segunda opinión y tampoco ellos saben que tienen acceso a pedir una segunda opinión, los pacientes. Y entonces dicen, es que yo no quiero, le pedí al doctor mis resultados o mi diagnóstico por escrito, que me hagan un resumen clínico porque quiero pedir otra opinión y el doctor me dice que para qué lo quiero. Y entonces pues no te lo pedí porque lo veaste enojado.
Y digo, bueno, este es tu derecho el que tú pidas un resumen clínico, que te lo den para pedir otra segunda opinión. Inclusive puedes pedir una segunda opinión en la misma institución. O sea, no tienes que ir a otra institución, quizás que te cambien con otro doctor y pedir una segunda opinión. Y entonces la paciente se quedó como fría y con miedo porque pues el doctor le contestó con una actitud muy resistente y pues no le dio el informe. Entonces, evidentemente yo la acompañé, hablé con el doctor, le dije que yo era una navegadora del paciente y que los derechos es pedir la información. Y a la hora de que el doctor empezó a ver que yo tenía todo ese conocimiento, bueno, evidentemente pidió una disculpa y que no entendió lo que el doctor, que lo que el paciente quería. Entonces decimos, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué quizás nosotros nos da miedo pedir algo que es nuestro derecho? Y es bien importante que sí se lean estos 10 derechos, que si quieres te los comparto para que los pongas a tu página, pero hay derecho a que tengas un diagnóstico veraz, a que te den tu información clínica, a pedir una segunda opinión, a que guarden tu confidencialidad, derecho a que tú puedas también accesar a tratamientos y a todas las tecnologías que el gobierno te puede proporcionar. O sea, hay muchísimos derechos, bueno, son 10 que se engloban en 10, pero todos son súper valiosos y el conocerlos es súper importante, incluso que te atiendan en una emergencia, aunque tú no tengas seguridad social. Si es una emergencia, ellos tienen el derecho de atenderte, no te pueden dejar morir. Entonces, también es uno de los derechos importantes que el profesional esté bien capacitado. Si tú ves un profesional que no está bien capacitado, tú también puedes exigir y pedir y levantar una queja con los órganos internos de cada institución y decir que quizás el que te atendió o la enfermera, pues tuviste que no estuvo capacitada, ¿no? Para atenderte, no hubo buena higiene, ese tipo de situaciones, incluso si tú ves que le está pasando a otro paciente. Es empezar a alzar la voz es bien importante, pero con conocimiento. Eso me parece valiosísimo, con conocimiento. O sea, creo que el conocimiento es la gran herramienta que puede cambiar nuestra vida, estemos en cualquier circunstancia del padecimiento, ¿no? Creo que todos los pacientes tenemos historias de terror en diversos momentos de nuestro trayecto, ¿no? Javier lo mencionaba el día que tuvimos la conexión con él, de cómo llegaba el médico y te dictaba tus niveles ahí delante de todos y te sentías exhibido, ¿no? Yo tuve que emprender todo un camino porque había enfermeros que me querían picar la fístula cuando me dializaba y no estaban capacitados y yo podía perder la fístula. Y entonces la administradora decía que no, que yo no tenía ningún privilegio sobre los demás y que me podía funcionar cualquiera. Y ahí fue cuando tuve que aprender sobre a qué tenía derecho, por un lado, pero por otro lado, empezar a recorrer el laberinto que implica una queja. No es un camino fácil, ¿no? Así de por dónde me empiezo a quejar y desde dónde me quejo, porque también en esos momentos lo que pasa cuando estás viendo que se está cometiendo una arbitrariedad contra tu salud es que te pones iracundo. Entonces también empezamos a ser pacientes incómodos o que podemos ser tildados de, ya se va a quejar otra vez, ¿no? Sí. O ya va a empezar con sus cosas. Entonces, una de las cosas que yo descubrí en este proceso es que la escritura, hacerlo por escrito, era un gran filtro, ¿no? Y que tenía que ir averiguando en dónde poner mi queja o cuáles eran los pasos para poner la queja, ¿no? Exacto. En México tenemos los órganos internos de control y si no reaccionan, después vas al CONAMED, creo que es. CONAMED. Ajá. Conciliación de arbitraje médico. Y creo que recorrer este camino de abogar por nosotros mismos también implica que vamos a tener que ser muy expandir nuestro nivel de tolerancia a la frustración, porque no va a ser un camino fácil, pero que nos va a dar nos va a dar a ganar que la siguiente vez que lo hagamos, pues lo podamos hacer mejor. Hablabas de comunicación, conocimiento, ¿y qué otras herramientas crees que debamos explorar como pacientes y como red de apoyo, como familiares?
Sí, mira, el conocimiento que ya lo había repetido, que es básico, las alianzas son bien importantes. Uno quiere a veces hacerlo solo y no se da cuenta que hay muchísimos organismos, entre ellos tu fundación, Mariano Osorio Robles, que la verdad, pues o sea, son herramientas, o sea, realmente el poder nosotros acercarnos a organizaciones de la sociedad civil, donde ellos ya pasaron y transitaron y navegaron por todo eso y pedirles orientación, ayuda y apoyo. Entonces son herramientas bien importantes que están en la mesa para nosotros y que aparte son gratuitas. Y la gente que trabaja en las organizaciones civiles como tú, que son líderes que ya pasaron por esa situación, o sea, de verdad que se sacan el corazón para acompañarte en cualquier proceso. O sea, como ellos lo vivieron y son advocates, o sea, realmente ya pasaron por todo eso, se entrenaron, son gente capacitada, que estudiaron sobre la enfermedad, ya te pueden guiar, entonces tú te puedes acercar a ellos y muchas veces las personas no saben cómo acercarse a las organizaciones de la sociedad civil y realmente es fácil, es contactarlos ya ahora con las redes, con la información que hay también en muchos de los hospitales, realmente es mucho más fácil que antes, que no teníamos todos estos medios tecnológicos donde estábamos perdidos. Aquí ya realmente accesar es mucho más fácil acercarnos y hacer alianzas. El conocimiento, las alianzas, es muy, muy importante para empezar también a alzar la voz y ser protagonistas de nuestra propia salud. O sea, tomar las riendas de nuestra enfermedad, de la experiencia de enfermar. Eso es algo muy importante. Las alianzas, el conocimiento, el manejo de tus emociones es también una herramienta bien importante porque hemos tenido casos donde se invitan a pacientes a foros como el Congreso del Congreso de la Nación y van frente a diputados y van frente a senadores y están muy enojados y empiezan a gritar y a decir groserías porque sí nos ha pasado. Y pues bueno, esa forma de alzar la voz es pésima, o sea, no, o sea, el que tú manejes tus emociones y canalices tus emociones de una forma propositiva y de una forma empoderadora, te va a solucionar muchísimos problemas que enfrentarte a, a quizás foros o congresos o personas que ayudan también a lanzar reformas y tú que no tengas ese manejo emocional, es bien importante toda esta parte de gestión de emociones. Yo creo que eso es básico que lo menciones, lo de la gestión de las emociones, porque solo a través de las emociones es que te puedes vincular. Entonces, si tú no te vinculas, no vas a ser escuchado, ¿no? Totalmente. O sea, y también estas herramientas que tú me comentabas y me decías, Ana Paula, por favor, comparte todas estas herramientas. Bueno, tenemos la parte de comunicación, tenemos la parte de manejar alianzas, manejo de emociones y el autocuidado. Si nosotros no sabemos autocuidarnos, no vamos a poder cuidar a los demás, ni navegar a los demás, ni ser advocates para los demás, porque nosotros ni siquiera tenemos nuestro propio autocuidado. Y ya hoy en día hay mucha información, incluso nosotros estamos lanzando muchos proyectos de escuela de autocuidados para paciente experto, o sea, que el paciente se sienta experto en su enfermedad y empezar por cuidarnos y por saber todas las metodologías y técnicas de autocuidado es bien importante, es una herramienta que nos va a ayudar a preservar nuestra salud durante la experiencia de enfermar. Si no, ni Sí, siquiera nos dan fuerzas claro. para Dice, poder frente a eso. dice Karen García, si uno mismo no se preocupa por su salud, nadie lo va a hacer. Por ello tenemos que involucrarnos en nuestra enfermedad y aprender de ella. Totalmente. Nosotros debemos de volvernos el paciente experto. El paciente experto y bueno, o sea, hay muchos programas que tienen ese nombre, paciente experto, y que ayudan a que los pacientes y los familiares se vuelvan expertos en lo que les está sucediendo. Sí, mira, Priscila Macías dice, a más pacientes activos, mayor calidad de vida. La enfermedad renal no solo debe limitarse a lo médico, va más allá. Gracias por presentarnos a Ana Paula. Ay, pues muchísimas gracias, Priscila. Yo feliz de compartir con ustedes lo que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Y a lo que les apasiona. Cuéntanos de las escuelas de pacientes expertos que mencionaban. Esto me parece súper interesante.
Sí, yo te lo cuento. ¿Me cierras, por favor, la puerta para que no te escuches? Ok, la Escuela de Paciente Experto es son una serie de programas que se lanzaron hace mucho tiempo, bueno, que lanzó la Universidad de Stanford Okay. años 90 y los puso al servicio de los profesionales de la salud y de los pacientes y empezaron a hacerse estos programas ya de forma mucho más formal, donde a través de una metodología se hacían grupos, que no son grupos de autoayuda, porque estos son grupos como más bien de entrenamiento, de capacitación, de formación, para entrenar a los pacientes a que ellos pudieran poner en práctica su autocuidado. Entonces, se hacían en diferentes sesiones, se hacen en diferentes sesiones porque se siguen obviamente haciendo y queremos que crezcan más. Y en cada sesión se les dan técnicas a los pacientes para que se comprometan con su salud y puedan llevar a cabo técnicas de autocuidado. Y cuando ellos ya sean expertos, porque hay un curso de formador de formadores, ellos lo van a llevar a otras regiones, a su comunidad, van a hacer más grupos, van a entrenar a otros pacientes y se va haciendo un efecto en cadena para que llegue todo el conocimiento a regiones donde quizás el sistema de salud no llega o no hay suficiente información y se haga como una especie de efecto y de cadena y todos el día de mañana seamos pacientes expertos y podamos estar súper entrenados en nuestro propio autocuidado. Estas escuelas son formidables, incluso España lanzó sus escuelas y en Andalucía, que es la región sur española, tienen ya unos edificios súper bien armados donde van los pacientes a tomar las clases y donde van los pacientes a dar las clases y los da un profesional de la salud, un médico y un paciente. Es como un combo, ellos son los formadores y se van haciendo estos programas en cadena en todo el mundo. Es algo súper bonito, tiene una metodología ya estudiada y comprobada. Una ¿En escuela. México existe? En México ya lo estamos empezando a lanzar. Uh-huh. La doctora Emilia Rigui, que es una referente de Patient Advocacy Uh-huh. a nivel internacional, trajo todas estas enseñanzas de Europa y lo estamos empezando a montar en países de Latinoamérica. Ya hay los primeros cursos para enfermedades reumáticas en la región de Argentina y Colombia y Brasil. No siempre la gente piensa que no podemos tener autocuidado más que en enfermedades complejas, como cáncer u otras enfermedades, pero también están las enfermedades que son menos complejas, pero que también sí necesitan un autocuidado, enfermedades reumáticas, la diabetes, la hipertensión, cualquier enfermedad que sea crónica, sí necesita de un autocuidado. Incluso nosotros como todos vamos a hacer algo, todos somos y hemos sido alguna vez pacientes. Entonces, esto se aplica para todas las personas y para todo tipo de enfermedades, las escuelas de pacientes. Yo creo que estos dos conceptos que mencionas, el de autocuidado y corresponsabilidad, van a ser básicos en este nuevo entorno que estamos viviendo de COVID-19, porque al estar el sistema de salud rebasado, si no trabajamos ya no solo como pacientes crónicos, sino como población en general, ¿no? En nuestro autocuidado y en la corresponsabilidad, porque tenemos que pensar que los equipos sanitarios en este momento están rebasados. ¿Cómo gestionamos esto, Ana Paula? Pues mira, lamentablemente, Marisol, en nuestro país los equipos sanitarios estaban rebasados y con el COVID ya están en caos, o sea, ya están caóticos. Entonces, nosotros en el área de salud a nivel gubernamental, pues sí hay muchas áreas de oportunidad. Los médicos tienen unos minutos para dar consulta, entonces evidentemente se ha comprobado que en esos 10 minutos que tienes tú para revisar todo lo que darle seguimiento a tu consulta, pues no te da la vida para poderle comentar al doctor, pues todo lo que estás tú viviendo, o sea, no, las herramientas que ahora cuenta la parte del gobierno no son suficientes para poder cubrir todas nuestras necesidades. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas y no nos empoderamos y no entramos al ring, no vamos a poder cubrir las necesidades que nosotros tenemos como pacientes. Entonces, nosotros tenemos que poner un granote de arena para poder ayudar al gobierno a cubrir estas necesidades que actualmente no están cubiertas. Entonces, yo les digo a los pacientes, yo he sido paciente, yo también he navegado por el sistema de salud y he visto cómo estas cosas funcionan, la comunicación. Si nosotros no
no preparamos nuestra visita para la consulta médica, no va a ser una visita eficiente. Nosotros, antes de ir a nuestra consulta médica, tenemos que preparar nuestra visita, ver qué pregunta le vamos a hacer al doctor, específicamente apuntadas, porque luego por los nervios se nos olvida. Tenemos que llevar una bitácora donde decimos, si algún medicamento nos causó algo que nosotros nunca habíamos visto, nos dio mareo, o si cuando estábamos tomando la presión arterial estaba elevada, en el caso tan importante de los pacientes con una afección en el riñón o que están experimentando todas estas dificultades a nivel renal y no lo preparamos, realmente esos 10 minutos, pues el doctor te va a decir alguna duda con ganas de decir, pues ya tengo que pasar al otro paciente y nosotros no vamos a aprovechar ese tiempo, ese poco tiempo que nos ofrece los sistemas de salud. O sea, no preparamos la consulta médica. Entonces no llevamos las preguntas por escrito. No le preguntamos al doctor cosas que se hagan sentido con la enfermedad. A veces el familiar es el que toma la consulta y no lo tomamos nosotros, porque le damos al familiar toda nuestra responsabilidad. Y también la carga del familiar, pobre de la mamá, del papá, de la prima, que está llevando su propia salud y la salud de la otra persona. Porque pues nosotros no nos involucramos por muchas razones, quizás sea por miedo, pero cuando nosotros rompemos ese hielo, esa barrera, nos sentimos con una libertad y es cuando ves a los pacientes que dicen, para mí la enfermedad fue una bendición. Y dices, wow, ¿cómo? ¿Por qué? Porque sacó de mí la valentía, la fortaleza. Yo no sabía que era buenísima para hablar, yo no sabía que era buenísima como líder para juntar un grupo de pacientes. Y no sabíamos que teníamos todas estas virtudes que salen cuando estamos pasando por un momento de crisis. Sí, valiosísimo lo que mencionas, que te ponen en contacto con una parte que desconocías por un lado y por otro lado lo de preparar la consulta. Yo veo luego muchas veces en los foros de pacientes que nos preguntamos unos a otros, oye, no me siento bien, estoy mareada, ¿qué me tomo? En lugar de a lo mejor esas preguntas que van surgiendo, irlas apuntando para cuando tengas la cita con el doctor, llegar con tus preguntas listas, ¿no? La bitácora. Y otra cosa que creo que lo mencionabas acerca de la segunda opinión, ¿no? De poder pedir por escrito segunda opinión, también el tener acceso a tus laboratorios, que muchas veces se niegan, ¿no? O sea, para que tú puedas tener tu expediente en tu casa. Y ayer lo mencionaba en la charla de alimentación y se ha mencionado constantemente, tú llevas las riendas, ¿no? Efectivamente. Tú llevas las riendas y aparte el que guardes esos laboratorios en un lugar seguro y no los dejes en la repisa al lado de no sé, de tus cremas de cara o de las pinturas, o sea, que los tengas en un lugar archivados donde, no sé, en tu closet, donde sepas que ahí no se van a mojar, no se van a perder, no se van a llenar de comida, o sea, sí guardar todos tus expedientes en un lugar seguro. Y es importante guardarlos porque muchas veces el doctor te dice, vas a pedir una segunda opinión y te dice, no tendrás la prueba. Ay, doctor, no sé dónde la dejé. Y eso es donde la dejé. Es información bien, bien valiosa. No siempre tenemos acceso a tener todo nuestro expediente y el hecho de que nosotros guardemos en un lugar seguro toda nuestra información a lo largo de nuestro periodo es bien, bien importante. Sí hay que guardarlo, es una responsabilidad bien grande, porque luego no encuentran los papeles o no los encontramos, nos perdemos, no sabemos quién nos atendió, qué medicinas nos dieron, y nos decimos las tabletitas de color rojo. A mí me llegó a pasar que yo decía, es que las tabletitas de color rojo, no puede ser que yo, que estoy en esto, no pueda, bueno, o sea, tuve que volver a reinventarme, volver a decir, practicar con el ejemplo, o sea, y decir, a ver, todas las recetas médicas, ver que los medicamentos no estén caducos, o sea, ser protagonistas. A veces me ha tocado que los sistemas de salud dan medicamentos caducos y nosotros no, por no revisar la caducidad, no vemos que nos están dando y no los regresamos. Es bien sí, importante. En el Seguro Social, tiro por viaje, cuando vas te dicen, no encontramos el expediente. Dices, si tú no tienes como un respaldo, pues ahí está toda tu historia de tu proceso médico. Exacto. O sea, nosotros nos tenemos, o sea, somos socios, nuestro cuerpo es un templo que tenemos que cuidar, es nuestra empresa que tenemos que cuidar.
lo más importante que tenemos para este viaje terrenal. Este cuerpo físico, la mente, el espíritu, hay que cuidarlo, atesorarlo. Es nuestra herramienta, nuestro vehículo. Claro, y hay como dos trincheras, yo lo veo así, y vamos a la otra trinchera. Una es con el equipo médico, ¿no? Bueno, primero la que libras contigo, luego el equipo médico, y luego también viene una parte que pocas veces vemos y que al final son tomadores de decisiones, que son los legisladores, Total, ¿no? sí. O sea, conocer esta otra parte, porque claro, el equipo médico está volcado en resolver el día a día, en resolver las cosas, pero si no hay medicamentos, si no hay tratamientos sustitutivos de calidad, porque se les recortó el presupuesto, va a ser difícil que ellos encuentren este espacio para ir a pelear o a poner en la agenda política esas necesidades que tenemos los pacientes. ¿Cómo empezamos a abrir un camino hacia esa parte que pocas veces vemos? Pues mira, es una pregunta bien padre la que haces y en México hay muy pocas personas que han llegado a hacer una advocacy de ese nivel, de esa envergadura, pero sí las hay. Yo admiro muchísimo a... te pongo un ejemplo que siempre lo pongo porque es un ejemplo bastante vivido, de Warrior Cancer, que son esta organización que cambiaron la legislación para extender las licencias, que ni siquiera existían una licencia laboral para los padres que tenían hijos con una enfermedad como el cáncer y que tenía que ausentarse de sus trabajos para acompañar a su hijo al hospital y acompañarlos en este proceso. No existía no existía pedir una licencia. Tenías que malabarear para ir con tu hijo, acompañarlo y regresar al trabajo. Y ahorita ya hay una licencia por un año para que los papás se puedan tomar un año y acompañar a los procesos con su hijo. Eso fue gracias a la advocacy. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos nacer y podemos llegar a estos niveles de las curules de la toma de decisiones con los senadores y con los diputados? Tuvimos que haber pasado por una serie de fases de formación bien importantes. Hay gente que se me acerca y que me dice, yo quiero cambiar esta ley y que quiero decirles a los senadores, pero a ver, ¿qué has hecho? ¿Sabes de tu enfermedad? ¿Sabes las necesidades que hay en esa área? ¿Qué es lo que está faltando? Ya tienes ya esos niveles de conocimiento, ya pusiste en práctica herramientas de comunicación, o sea, sí hay que pasar por unas etapas antes, hay que prepararnos, o sea, no podemos ir como correr un maratón sin haber entrenado antes, sin haber corrido los 5 kilómetros, sin haber tenido una buena alimentación y querernos parar a exigir pues las leyes que se cambien, o sea, tenemos que realmente pasar por toda una preparación. Es muy fácil decir que yo quiero cambiar y que yo quiero ir y apoyar, pero cuando se trata de hacer cambios con nosotros mismos, entonces uno dice, no, bueno, pues ya no sé si entonces quiera ser un advocate, porque pues no sé, no soy tan protagonista de mi salud, a veces falto a mis consultas médicas, no me tomo mis tratamientos en tiempo y forma, no estoy involucrando a mi familia, quizás y comunicarles qué es lo que me está pasando. Y entonces no empezamos desde casa. Para poder darle a la sociedad y poder entrar en estas grandes ligas donde ya estamos hablando de reformas, de cambios de ley, hay que empezar primero por la casa, ser un paciente activo, formarnos, entrenarnos, ser paciente experto y ya siendo paciente experto, podemos entonces pararnos frente a un foro y empezar a conocer cómo se manejan las leyes en nuestro país y ya entrar como en un nivel ya más legal, más administrativo, ya conocer más, ya dar como el segundo nivel. Pero sí es importante empezar por lo básico. Si no tenemos lo básico, de verdad, o sea, no pierdas el tiempo porque no va a poder salir la ecuación. O sea, tenemos que ser un paciente experto antes de llegar a esos niveles que Claro, son tienes que conocer. máximos, los cambios. Tienes que el conocimiento que mencionas, ¿no? Conocer tu cuerpo, luego conocer tu equipo médico, ¿no? El inmediato, de quién ocupa qué. Después conocer la estructura de tu instituto de salud o donde te traten, ¿no? Tu centro de salud. Y creo que también es importante conocer quiénes te representan, ¿no? Porque en Estados Unidos todo el mundo sabe quién va a abogar por sus derechos. Total. Y al final tanto senadores como diputados están ahí para defender nuestros derechos. Y, por ejemplo,
yo cuando empecé a explorar me sorprendía saber que había iniciativas de ley ya en el Senado o en la Diputación con el tema renal y a lo mejor estaba exigiendo algo que ya alguien había visto que por ahí podía ser el camino. Entonces, sí, como tú dices, a lo mejor no irte a parar a hablar de los foros, pero sí tratar de estar informados de lo que está pasando en el tema de salud en los diferentes ámbitos legislativos y ejecutivos, ¿no? No, pues es que uno tiene que estar súper involucrado y tiene que, uno, como tú dices, a veces no sabemos que se lanzó una ley como esta ley de las licencias laborales, entonces los padres de niños con cáncer no sabían que podían accesar a eso. Y entonces, quizás después ya se informaron, porque a veces la difusión llega a cierto grupo, pero no llega a todos, y entonces es importante que estemos también viendo qué nuevas leyes hay, qué organizaciones tienen quizás ese conocimiento como tu organización, que se puedan acercar a tu organización y decir, oye, ¿hay alguna ley en materia de hemodiálisis o en materia de accesar a tecnologías diferentes o esta parte de donación de órganos, que vean que existe toda una materia en eso y acercarnos es bien importante, como tú dices, no separarnos. De nuestro camino, de la gente que nos puede ayudar y nos puede hacer alianzas, porque vamos a recibir muchísimas cosas si nosotros nos empoderamos y somos protagonistas de nuestra propia salud. Sí, yo creo que la unión y las alianzas que mencionas, ¿no? De hecho, nosotros el Día Mundial del Riñón firmamos una alianza renal para todos los, y lo firmamos en Cámara de Diputados, para que todos los involucrados, ¿no? Institutos, nefrólogos, nutriólogos renales, pacientes, podamos volvernos visibles, porque también tiene que ver con el tema de la visibilidad. O sea, yo siempre pongo de referencia a los pacientes de cáncer o de VIH, porque han logrado grandes cambios gracias a esta unión y esta visibilidad. La enfermedad renal es una enfermedad silenciosa, entonces yo a veces pienso que los pacientes tenemos como este perfil del padecimiento. Siento que somos como pacientes un paciente complejo, yo por lo menos me identifico así, y silenciosos, ¿no? Que vamos más, no sé si por la toxicidad con la que manejamos durante los tratamientos, pero son pocos los movimientos que se han dado en el tema renal para luchar por nuestros derechos, ¿no? Nuestra inmunosupresión, que no nos recorten las horas de diálisis. Entonces, creo que hay un gran aprendizaje para aprendernos a volver visibles y reconciliarnos con eso. ¿Cómo empezamos esta reconciliación entre lo visible y lo invisible? Pues mira, quizás sea muy repetitiva, pero de verdad que creo que lo más importante, empezar a conocer, o sea, el conocimiento, la información, que se acerquen a todos estos programas que ya existen en muchos países latinoamericanos, porque me consta, donde te hablan de foros para formar a personas en advocacy. ¿Qué es el advocacy? Nosotros tuvimos la oportunidad de dar un foro sobre advocacy, cuál era la definición de advocacy, cómo podíamos nosotros ser unas advocates, les pusimos muchos ejercicios a las personas que vinieron sobre qué virtudes piensan ellos que tienen, o sea, uno de los ejercicios fue qué virtudes me han dicho que tengo, que si no me hubieran dicho que las tengo, pues yo no hubiera pensado. Entonces decían, no, pues me han dicho que soy una persona que soy muy buena para las cosas administrativas, ¿no? Entonces, bueno, apúntalo, eres buena para las cuestiones administrativas. Entonces, tú puedes también aportar mucho en esta parte, en los procesos, ayudar a las personas o los pacientes, o ayudarte a ti misma a poner una queja, ayudar a otros también para que puedan escribir una queja. O sea, empezar a hacer como una introspección y decir, tengo todo esto para ofrecer, todos estos talentos que la vida me puso y voy a ponerlos en práctica. Mucha gente es muy buena para muchas cosas y cuando está pasando por una experiencia de enfermar, pues se aísla, se siente menos, se siente culpable porque piensan que por ellos les dio la enfermedad, se toman estos papeles de víctima, de no tener la capacidad de hacer cosas. Y yo he visto pacientes que van con su colostomía,
a dar esto, bueno, a hacerse visibles y lo menos que te fijas es en si trae o no colostomía, o sea, tú te estás fijando en el paciente, en toda esa fuerza que tiene y de verdad que en este momento de experiencia de enfermar hay una cosa que se llama poscrecimiento, o sea, todo lo que puedes crecer si esa oportunidad de experiencia de enfermedad, si lo tomas como una oportunidad de crecimiento. El crecimiento duele a veces, o sea, las pruebas de la vida duelen. Pero si nosotros tomamos esta parte de puerta y de verlo como una oportunidad y decir, de esto voy a transformar todo lo negativo que me pasó y lo voy a transformar y canalizar esta energía en positivo, te va a dar unas fuerzas de verdad que ni tú misma piensas que vas a tener, pero sí tiene que hacerse con esta capacidad de activarse. O sea, nos tenemos que activar. Si nos quedamos postrados, pasivos y esperando que el médico, que llegue la cita del consulta o que el profesional de la salud haga todo por nosotros, pues vamos a perder muchas de las mieles que tenemos enfrente de nosotros. Me parecía muy valioso lo que mencionabas del equipo y de las diferentes habilidades que tiene cada quien, ¿no? Porque a lo mejor alguien piensa, híjole, es que yo pararme frente a un foro a hablar, pues no me voy a sentir cómodo o no quiero hacerlo, pero soy muy bueno administrativamente. Entonces, me gustaría aprovechar para quienes nos están escuchando, pues como hacer este ejercicio conjunto, ¿no? En el tema renal y que nos manden un inbox diciéndonos ellos qué creen que podrían hacer para empezar a abogar por la salud de los pacientes renales, ¿no? De soy muy buena administrativamente y así empezar a crear equipos o como unas especies de células que puedan activarse ante una necesidad, porque yo creo que estamos en una etapa donde pues hay mucha necesidad y a veces no sabemos por dónde empezar a resolver lo que nos está preocupando. Totalmente. Y yo te digo, o sea, todos hemos sido y seguiremos siendo pacientes hasta el último día de nuestra vida por el mundo de las formas. Pero bueno, yo te cuento una experiencia. Yo hace poquito me internaron por una pielonefritis y entonces dije, a ver, voy a poner en práctica todas mis herramientas porque es ahora en los momentos difíciles del dolor, cuando uno no sabe a qué se va a enfrentar, pero el tener todas estas herramientas y entonces conocer sobre los derechos, yo sabía que me tenían que dar un papel para firmar todos los procedimientos a los cuales yo iba a ser sometida y entonces ver de qué se trata y que el doctor me explique qué es lo que me va a hacer, a ver cómo que me van a hacer una tomografía con contraste, ¿qué es eso del contraste? Explícamelo. ¿Puedo ser alérgica al contraste? ¿Me va a doler? ¿Me van a dormir? Tiene que acompañarme un familiar. Y entonces el doctor ahí es cuando tú le ayudas y dice, se toma el tiempo para explicarte. O sea, tú también a él lo empujas a que él también saque todas sus habilidades. O sea, es como hacen sinergia y entonces el doctor también empieza a poner en práctica todos estos recursos que ellos tienen. Entonces ya te explican, ya puedes firmar, también le dices a las enfermeras, a ver, ¿qué me están poniendo? ¿Qué medicamento es ese? Yo soy alérgica a este medicamento. O sea, como que empiezas a hacer equipo con ellos e incluso decirles, oye, este medicamento me bajó un poco la presión, me sentí mal, o sea, empiezas a poner toda en práctica y te sientes con una fuerza y los mismos médicos te empiezan a ver como a ti como un paciente realmente que sabe y entonces también los obligas a que ellos den su máximo. O sea, porque si el paciente es pasivo y luego nos encontramos un médico que también es pasivo en esa parte, pues estamos ahí, pues no dando nuestro máximo talento. Entonces también obligas a que los profesionales de la salud den más de lo que ellos quizás muchas veces están dando a los pacientes. Es también los pones a ellos en un reto, los estás obligando. Y te vuelves visible. Y te vuelves visible con tu misma conciencia, con tu mismo conocimiento. Y ellos también dicen, Igor, este paciente sí sabe. Entonces, pues sí, lamentablemente ahí quizás se ponen más atentos a tus necesidades porque saben que sí sabes y estás ahí con conocimiento. Entonces ellos también los obligas a que cumplan ciertas cosas. Y te humanizan, ¿no? Porque si no... los sensibilizas. No todos los médicos o todos los profesionales de salud tienen el mismo nivel. Entonces, si nosotros
no obligamos en el sentido de con calidez, o sea, no es obligar, exigir, gritar, no, 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 con calidez, con conocimiento, con amor. Tú puedes exigir entonces al médico que ya no esté en el nivel A, tiene que subirse a otro nivel, porque tú ya tienes un nivel. Entonces vas llevándolos a todos a que vayan a un nivel eh, competitivo. Y si no nos quedamos en la mediocridad, nos quedamos en lo que se debió haber hecho, pero no se hizo. Se pudo haber hecho mejor, pero pues yo no lo sabía. El médico tampoco le dijeron, entonces tampoco investigó. Y entonces es un ciclo vicioso de mediocridad, de tibieza, y estamos como dormidos todos por el sistema de salud, haciendo lo mínimo indispensable. Y no, o sea, no, no debe de ser así. Es un crecimiento conjunto y un crecimiento que no necesita más que otro ser humano al lado, porque las herramientas pueden ser las más precarias, pero cuando eres consciente que no tienes las herramientas, pero estás trabajando en el conocimiento en conjunto con tu médico, tu enfermera, tu nutriólogo, pues vas a tener mejores resultados en cualquier circunstancia en la que estés, yo creo. Totalmente. Y si nosotros sabemos de nuestra enfermedad, cuando nos estén dando la consulta y nos digan, porque los médicos tienen 10 minutos, te van a decir, no coma grasas, no coma irritantes. Ya. Pero tú le dices, oiga, doctor, yo quiero saber específicamente qué no debo de consumir, que me den unos ejemplos de dieta. Ah, pues si quiere lo mando entonces a la clínica de alimentación. Bueno, si no se lo decimos, él no se le hubiera ocurrido, entonces tenemos nosotros que saber. Doctor, es que necesito que me valoren porque no me he sentido bien, me he sentido triste, decaído. Y entonces ellos te pueden canalizar, pero si tú no estás al tanto de qué es lo normal o qué no es lo normal para ti, no vas a poder darle al doctor las herramientas para que él gestione otras cosas para ti. No se le va a ocurrir porque tiene 10 minutos y en esos 10 minutos no va a abarcar cosas que él piense que no son importantes. Entonces, esa parte sí, involucrarlos, jalarlos, o sea, todos vamos hacia el mismo barco, pero si hay alguien que no está remando, que no se sube a un nivel, pues entonces la carga va a ser solamente para unos pocos y pues la verdad eso no nos lleva mucho, no nos lleva a avanzar. Sí, conocer nuestros derechos y también ser responsable de lo que nos toca, ¿no? Y ser honestos, porque también con nosotros mismos y con los médicos. Yo ahorita que decías las anécdotas, recuerdo alguna vez estando hospitalizada, que tenía una dieta súper estricta y llegó mi hermano y me llevó una dona. Entonces me comí un pedacito de dona y justo llegaron a tomarme los niveles y sin decir agua vaya estaban a punto de inyectarme. Yo dije, ¿qué me vas a inyectar? Me dijo, no, pues insulina porque tus niveles están disparados y no sé qué y tenemos que hacer algo. Entonces yo le tuve que decir, no me inyectes, acabo de comerme una dona, ¿sabes? O sea, era mi responsabilidad que estaba pasando una factura, pero también si no preguntas, te inyectan y hubiese sido una tragedia. Entonces, de alguna manera, salvar, o sea, abogar por tus derechos salva tu vida, pero tener conocimiento y ser responsable y ser honesto también hace su labor. Totalmente, o sea, te digo que todos, o sea, hemos tenido la experiencia de enfermar, unos obviamente con situaciones límites y otros quizás con enfermedades, pues, o sea, no graves, agudas, una infección, alguna cosa, pero en todos los niveles nosotros tenemos que ser un paciente activo, un paciente experto, porque pues es muy fácil decirlo, pero a la hora de que estás en una situación al límite, en una urgencia, los beneficios que te da poder estar con estos conocimientos, ¿no? Y la gente que le gusta dedicarse, que quiere empezar a dedicarse, porque muchas veces también se me acercan y me dicen, doctora, yo quiero regresarle lo poquito y las bendiciones que me dio esta enfermedad y tanto que me dieron mis médicos, quiero regresarlo. ¿Qué estás dispuesta entonces a dar? O sea, porque no todos están hechos para el advocacy, porque o sea, no todos tienen todos tenemos esa semillita, pero no todos le ponen la agüita para que crezca o le ponen la tierrita. Entonces hay gente que dice, pues no, no estoy dispuesta ahorita a involucrarme en mi enfermedad. Bueno, entonces, pues vas a pagar un precio y ese precio va a ser que quizás recibas una atención, pues, deficiente o tibia porque tú no estás también dispuesta a regar esa plantita y probablemente la plantita, pues, no va a crecer mucho porque tú estás dejando todo en manos de otra gente que quizás también no esté regando la plantita tanto. Entonces, hasta cuándo nosotros qué estamos dispuestos a dar nosotros? ¿No?
porque nada más queremos también mucho del doctor para acá, y nosotros qué estamos dispuestos también a dar. Es una Y pregunta. sí, ¿qué están dispuestos a dar? A ver si luego contestan eso. Y creo que también tiene que ver con claridad en el objetivo y que el objetivo va cambiando a lo largo del proceso médico, ¿no? El Sí, objetivo uno es seguir vivo, ¿no? Respirar. Y luego el objetivo dos, dependiendo de la circunstancia, puede ser que tenga medicamentos, que sea bien atendido. Entonces, yo creo que conforme vayamos acotando este objetivo, nuestro impulso de advocacy va a ser más dirigido. ¿Es así, Ana Paula? sí, totalmente, sí. Evidentemente hay un momento que es el momento donde el objetivo es tu cuidado, tu prioridad, que tú estés bien. Entonces ahí tu objetivo va a ser seguir las indicaciones de tu médico, seguir tu alimentación, dejar pasar esta crisis de gravedad o crítica en la que estás y delicada, superarla. Eso es lo más importante. Nosotros tenemos que estar bien si queremos entrar en la parte de advocacy. Pero también muchas veces los médicos te piden ciertos objetivos para que estés bien y nada más te sientes un poquito mejor y ya dejamos el medicamento, ya dejamos ese tipo de cosas. Y entonces como yo digo, bueno, ahí también empieza una responsabilidad bien grande, ¿no? Seguir las indicaciones del doctor y también, pues, tú poner todo a la carne al asador para que tú estés bien y salgas de esa crisis. Eh, Porque pues muchas veces nada más en la crisis es cuando nosotros nos ponemos las pilas y pasa ya el tiempo donde ya volvemos a la tranquilidad y otra vez bajamos la guardia y otra vez este, faltamos a las consultas médicas y dejamos de hacer nuestros 15 minutos de ejercicio. Yo lo he visto porque yo también lo he vivido, yo también lo he hecho, ¿no? Que ya te sientes un poquito mejor y ya no haces los ejercicios de rehabilitación, ya faltas un poquito a las consultas o dejas pasar las citas para tu carnet y ya, entonces, no, esto es una disciplina para poder llegar a la vejez bien, ¿no? Y plenos. Y estar en el momento que estés ya en el ahora, sí. No, o sea, en el momento. Oye, esto dice Mónica, y Mónica me encanta, ahorita te cuento, dice, me encanta todo lo que dice. Es difícil llegar a ese punto de activarse, pero sí se puede. Yo recuerdo que el miedo me congelaba y solo lloraba con los médicos, pero sí poco a poco la crisis va bajando y la fuerza llega. Mónica es mamá de Diana, Diana tiene 8 años, cumplió, hace un año se trasplantó. Ay, Y Mónica empezó a ser una luchadora por los derechos de su hija a raíz de que no hubo medicamento, ¿no? Entonces fue y trató de unir a los papás, y los papás que estaban con niños trasplantados como que no hicieron mucho caso, y se fue con los niños con cáncer y se unió a esta lucha y al final consiguió, o sea, fue con los medios y consiguió el medicamento para su hija. Entonces, me encanta que nos diga que tuvo que pasar por eso, porque a veces nos sentimos tan débiles, claro. y que la fuerza llega para poder abogar por lo que es fundamental para seguir viviendo. Totalmente, y digo, wow, muchísimas felicidades a Mónica, de verdad, estos ángeles terrenales que mueven, que una acción y mueven en cadena y empoderan a muchísimos más. Me encanta esta idea de que nosotros no nos identifiquemos con la enfermedad. Nosotros no somos la enfermedad. O sea, nosotros somos seres humanos maravillosos y la enfermedad es una parte de nuestra vida. Entonces, cuando uno de repente se identifica con la enfermedad demasiado, es cuando viene la debilidad. O sea, nosotros somos todo eso. No, para nada. O sea, nosotros somos, o sea, la enfermedad es una parte de nuestra vida, un reto, una adversidad, bendición disfrazada de tiempos difíciles, como lo quieras llamar, una posibilidad de crecimiento, pero no nos identifiquemos, porque luego también es, yo soy la persona, yo soy la que tiene insuficiencia renal, yo soy la que tiene cáncer, yo soy la que tiene pielonefritis. No, tú no eres eso, eso es una parte de tu vida, pero tú eres una mujer empoderada, emprendedora, que vas a lograr muchísimas cosas, que has logrado sobrevivir a la enfermedad, entonces eso te dio una capacidad de crecimiento, porque si nos identificamos con la enfermedad solamente es una fuente de debilidad, o sea, vamos a sacar la peor versión de nosotros. Y realmente, pues es una falsa identidad, porque nosotros no somos eso. O sea, nosotros no somos eso, es una parte de nuestra vida, pero no por estarla experimentando quiere decir que nosotros nos vamos a quedar con esa etiqueta, para nada, es una parte de nuestra vida.
Me encanta eso que dices y creo que es súper valioso. Y para ir cerrando, porque ya se fue esta hora como agua. Muchas gracias, Marisol. Te oí hablar y pensaba mucho en el entorno que estamos viviendo de COVID. Creo que esto se aplica para esta etapa, que creo que a todos nos tiene en un estrés mayor del que regularmente manejamos. Entonces, ¿cómo hacemos para en este entorno abogar por nuestros derechos cuando nos están diciendo quédate encerrado, todo el día piensas, híjole, es que si me da, me van a entubar y estas cosas? ¿Cómo empezamos? ¿Qué nos recomendarías? Pues mira, ya hay ahorita mucho más información. Ahorita que tenemos como mucho más tiempo quizás para acceder a los medios de comunicación, yo ya he visto foros, incluso tú los has sacado, Marisol, con esta parte del COVID, que tenemos a nuestra disposición virtual, donde los expertos nos están informando qué es lo que tenemos que hacer, evidentemente respetar los protocolos de protección, de sanitización y todo eso, pero ahorita se han de verdad que apuntalado muchísimos foros, muchísimos programas en línea gratuitos, donde ya nos están empezando a decir qué herramientas podemos nosotros poner en práctica para estas cuestiones del COVID. En muchísimas de las enfermedades, si los pacientes diabéticos quizás son más vulnerables para esta enfermedad o los pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular, o sea, empezar a explorar, empezar a informarnos. También están ya lanzando información desde nuestra trinchera, porque obviamente no podemos ir a los hospitales, no podemos llevar nuestra vida normal, pero desde nuestra trinchera y cuidándonos y protegiéndonos y pasando estos conocimientos con nuestra familia, va a ser una forma de empoderar y de decir, esto es lo que está pasando y asistir a esos foros, porque luego esos foros están vacíos y entonces la gente ni siquiera está entrando a atenderlos. Entonces, sí es importante estar activos en esto. Estar activos y utilizar todas las herramientas que nos están poniendo ustedes, organizaciones de pacientes, ¿no? No. Que nos lo dan en una bandeja de oro. No, te lo agradecemos mucho porque yo creo que sí es bien importante esto que hablas y que nos vuelve a llevar a lo mismo: conocimiento, autocuidado y corresponsabilidad, ¿no? Eso yo diría que serían como el triángulo virtuoso en lugar de círculo y que va a ser básico para esta etapa. Mañana tenemos la conexión justamente para hablar de trasplante y COVID, ¿no? Y vamos a lanzar uno de los foros que tú estás poniendo. Entonces, porque sí, son la guía. Quiero decirles que Ana Paula tiene un programa de radio. Muchas gracias. Se llama Conexión Salud. Y habla de temas. No te pueden encontrar en fusionradio.mx, ¿verdad? El jueves a las 10 de la mañana. Hoy, por ejemplo, hablo de estilo de vida. La semana pasada yo estuve con ella y tiene temas bien, bien importantes. No dejan de seguirla. Me parece que es lo que estás haciendo aporta muchísimo, Ana Paula. Te lo agradecemos enormemente. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos en esta conexión. Gracias por la vinculación, ¿no? Y pues por el cariño. No, gracias a ti por ser un puente, un vínculo de comunicación, ser un advocate, ser un navegador, ser una mujer inspiradora. Gracias porque tú vas empoderando a otras personas para que se unan al barco y todos naveguemos con buenos panoramas. Sí, gracias a Karen, a Mónica, a Javier, a Priscila, a todos los que comentaron, a la comunidad NEF por estar haciendo este trabajo que vamos haciendo conjunto, ¿no? De ir entendiendo nuestra enfermedad y viendo cómo le hacemos para cambiar la realidad en la que estamos ahora, pues juntos en equipo y de la mano. Un beso a todos, muchas gracias. A todos, muchas bendiciones, un placer haber estado con ustedes. Bye. Bye, hasta luego.